Queremos compartir con cada uno de ustedes en este día acerca de una doctrina que se está metiendo desde hace muchos años en el cuerpo de Cristo, y es la doctrina de que bajo la gracia no hay necesidad de cumplir ningún mandamiento. Se predica como que si fuera algo mágico la gracia, es decir, que se considera que como estamos bajo la gracia hay una cosa que sucede como especie de magia acerca de que la persona que tiene el Espíritu Santo va a cumplir los mandamientos, pero lo que realmente dice la Biblia es lo contrario. Es decir, la palabra de Dios nos insta a nosotros a guardar los mandamientos de la ley de Cristo. Es cierto que la Biblia dice que la ley de Moisés terminó en la cruz del Calvario y ahora no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Pero también es cierto que bajo la gracia, queridos amigos, debemos cumplir mandamientos según registra todo el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento explica en una forma muy repetitiva el hecho que cada creyente bajo la gracia ahora debe guardar los mandamientos del nuevo pacto. Jesús mismo en el Sermón del Monte comenzó diciendo: habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, está haciendo un ajuste en la ley, está quitando la ley ceremonial, cancelando la ley ritual, la ley de los sacrificios, pero está perfeccionando la ley moral. Nunca la Biblia dice que debemos, bajo la gracia, de olvidarnos de las leyes morales, y que el Espíritu Santo es el que realmente se va a mover aquí. Pero, según dice la Escritura en Juan capítulo 14, yo se los voy a leer, el verso 21, dice expresamente: el que tiene mis mandamientos, dijo Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta expresión, me manifestaré a él, corresponde perfectamente al nuevo nacimiento. Es decir, una persona no puede nacer de nuevo hasta que no comience a guardar mandamientos. En el momento que la persona comienza a obedecer los mandamientos, está demostrando a Dios, y en ese momento es que perpetúa en él, produce en él el nuevo nacimiento, nacimiento de lo alto. Y debemos tener muy claro lo que la Biblia expresa acerca de cumplir mandamientos, porque normalmente se está creyendo erróneamente que bajo la gracia hay que eliminar cualquier tipo de mandamiento que cumplir, no hay nada que hacer. Pero quiero leerles en Juan 14:15 para comenzar. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. No sé, lo dijo la noche antes de morir. Dijo: si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Él dejó mandamientos. Jesús dejó para nosotros mandamientos que cumplir. Si tú me amas, es la manera de mostrar que nosotros amamos al Señor Jesucristo. Si nosotros guardamos su palabra, guardar su palabra y guardar sus mandamientos son pensamientos idénticos. Es muy importante que podamos detalladamente escudriñar la Escritura y aprender si allí dice que hay que guardar mandamientos bajo la gracia o no. Por ejemplo, muchas veces le dicen a Pablo que es el apóstol de la gracia y que Pablo era el experto en eso y que Pablo nunca ordenó guardar mandamientos, pero eso
es mentira. Pablo sí ordenó a las diferentes iglesias que les envió cartas guardar mandamientos. Y el mismo Pablo, en 1 Corintios 9:21, él mismo está diciendo que él, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Pablo está claramente diciendo que él no estaba sin ley de Dios, sino que está bajo la ley de Cristo. Pablo mismo está reconociendo, yo estoy bajo la ley de Cristo. Es decir, estoy cumpliendo leyes que el Señor Jesucristo nos dejó. De hecho, Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Él en ningún momento canceló los mandamientos morales. Él expresamente dijo, guarden mis mandamientos. ¿Por qué? Guardando los mandamientos es que accedemos al poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra, es el momento donde el Espíritu Santo va a fluir, donde el Espíritu Santo va a descender. Claramente lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 23. Dice, el que tiene mi palabra y la guarda, mi Padre le amará y vendremos y haremos morada con él. Es decir, que Dios va a venir a hacer morada en nosotros, lo que corresponde a la entrada del Espíritu Santo en la persona, que es después de que nosotros guardemos mandamientos. En una sola palabra, si nosotros persistimos en practicar algún tipo de pecado, ya sea el cigarrillo, o ya sea la droga, o ya sea el alcohol, si nosotros insistimos en practicar esto, estamos definitivamente obstruyendo la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios no va a venir a nosotros simplemente porque llamemos. Él va a venir a nosotros cuando estemos obedeciendo su palabra, cuando estemos obedeciendo sus mandamientos. Eso está claramente expresado en la Escritura. No es en la forma que lo decimos equivocadamente, que como estamos bajo la gracia, ya no hay que cumplir mandamientos. Yo quiero leerte algunos textos bíblicos donde se nos ordena cumplir mandamientos. En 1 de Juan 2:4 dice Juan, el que dice, yo le conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Allí está muy claro que muchos pueden estar diciendo, yo conozco a Dios. Pero dice Juan, si tú dices, yo le conozco y no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. Esto es lo que el apóstol Juan, en el estado maduro de su vida, escribió. Él escribió que si un cristiano dice, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, definitivamente está mintiendo. El apóstol Pablo, en casi cada carta, expresa mandamientos para la iglesia. No solo son mandamientos para los filipenses, para los colosenses y para los tesalonicenses, sino son mandamientos para nosotros. Él lo dice claramente, no seas idólatras, es un mandamiento. No forniquemos como los judíos fornicaron y cayeron en un día como 23,000. Nos está diciendo no forniquemos. Está diciendo exactamente lo mismo que Dios le dijo a Moisés en cuanto a leyes morales. Porque lo que tenemos es que en medio de todo retos y mandamientos que Dios le entregó a Israel, había algunos específicos que eran que nunca cambian. Los mandamientos morales no cambian. Estamos acarreando condenación, estamos alborotando la ciudad, causando caos en la ciudad. La ciudad está bajo presión, bajo maldición, porque
no queremos obedecer mandamientos. No queremos obedecer el mandamiento de no matarás, de no hurtarás, de no adulterarás, de no codiciar los bienes ajenos. Entonces hay que obedecer los mandamientos. Toda civilización que violó los mandamientos del Señor entró en situación de caos, entró en situación de dificultad. No podían vivir bien y fueron desapareciendo del mapa las naciones poderosas que no guardaron los mandamientos del Señor. Porque los mandamientos del Señor, los mandamientos morales de Dios son irrevocables. Si el hombre viola los mandamientos del Señor, acarrea condenación para sí mismo. En 1 Juan 2, 7 y 8 dice: hermanos, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Qué está diciendo Juan? Está diciendo: no crean que les voy a inventar mandamientos raros. Les estoy hablando el mismo mandamiento que ustedes han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo que habéis oído. Lo que está diciendo Juan es la vigencia del mandamiento antiguo. Aunque el mandamiento es muy antiguo, no matarás. Juan está diciendo, es el mandamiento vigente. Hay que cumplirlo. Si la ciudad viola estos mandamientos, tenemos problemas. Si los cristianos no obedecemos estos mandamientos, el Espíritu Santo no desciende a nosotros. Es la forma más efectiva para atraer al Espíritu Santo hacia nosotros, obedeciendo los mandamientos. Pablo nos dejó muchos mandamientos. Leamos lo que Pablo dijo en 1 Corintios 14. Él allí nos está diciendo, el verso 37, dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. En 1 Corintios 14, Pablo está hablando sobre profetizar y hablar en otras lenguas. Y en ese verso 37 está diciendo que lo que él está aconsejando son mandamientos del Señor. Es decir, que nos está exponiendo claramente que bajo el nuevo pacto, bajo la dispensación de las lenguas y de la gracia y del bautismo en el Espíritu Santo, bajo esa dispensación hay que obedecer mandamientos. Y que no es como se nos enseñó en antaño: primero es el Espíritu Santo y después cumple mandamientos. Juan 14, 23 lo dice muy claro, lo dice específico: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Está diciendo que para que el Espíritu Santo venga a hacer morada en nosotros, tenemos que guardar mandamientos y demostrar que amamos a Jesús. La única manera de demostrar que amamos a Jesús es guardando los mandamientos. No es simplemente comprando una Biblia y yendo a la iglesia, sino guardando los mandamientos del Señor. No guardando 1, 2, 3 mandamientos, sino guardando los mandamientos del Señor. Hay tanta ventaja en obedecer los mandamientos del Señor, que una nación que obedezca, aunque sea 3 mandamientos, trae un beneficio tremendo. Y lo voy a decir de otra manera: de todos los mandamientos morales que el Señor nos ha dado bajo el nuevo pacto, todos ellos tienen un poder favorecedor increíble. Si usted cumple 1, 2 o 3 mandamientos, va a tener un beneficio para su vida de acuerdo a cuánto cumpla. Es decir, si una nación está cumpliendo, aunque sea con el no matarás, no aborto, no al tráfico de armas, no al terrorismo, entonces vamos a tener mayores bendiciones para nuestro pueblo, para nuestra nación.
porque Dios nos bendice si obedecemos sus mandamientos. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice, si guardareis mandamientos que yo te prescribo hoy, vendrán todas estas bendiciones. Serás bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito al entrar, bendito al salir. Es el momento que Dios nos bendice. Es el momento cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandamientos. En 1 de Juan 3:22, veamos qué dice. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pedimos, Él nos las da si guardamos sus mandamientos. Ese es el problema que tenemos nosotros como iglesia. Hoy en día la iglesia clama y clama y clama, intercede y pide, y las cosas no se dan. Y las cosas no se dan porque no estamos guardando sus mandamientos. Él es absolutamente decisivo en esto de guardar los mandamientos. Había que guardar mandamientos bajo la ley de Moisés y hay que guardar mandamientos bajo la gracia, mandamientos de moralidad. El honra a padre y madre no ha muerto. El honra a padre y madre era para Moisés y su pueblo, y el honra a padre y madre es para la iglesia hoy. Es un mandamiento. Y Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento con promesa. Es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que si tú cumples ese mandamiento, hay una promesa que se derrama sobre ti. No al revés. No es que la promesa y tú cumples el mandamiento, no al revés. Tú cumples el mandamiento y Dios te da la promesa. Ahora, Pablo claramente está diciendo, es el primer mandamiento con promesa, lo cual quiere decir que hay muchos mandamientos con promesa. Hay mandamientos que tienen diferentes promesas. Dios promete bendecir al que los cumpla. Eso es el cristianismo bajo la gracia. En 1 de Juan 5:3, la Biblia dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Es necesario, querido amigo, guardar sus mandamientos y no ser engañado por diferentes doctrinas heréticas que lucen como bonitas y se oye como si que la gracia es algo que no hay que cumplir mandamientos y que hay que vivir en una situación como muy espiritualista. Pero esto no es bíblico, no tiene base bíblica. Es simplemente doctrinas que se forman en el corrillo de una iglesia, doctrinas que se forman en el pensamiento de un profeta, pero no son doctrinas que tienen apoyo bíblico. En cambio, la doctrina de que hay que cumplir mandamientos es una doctrina muy apoyada en las Sagradas Escrituras. Tenemos que Jesús fue el primero en decir, si me amas, guarda mi mandamiento. Jesús fue el primero en ponernos mandamientos. En Juan 12:50, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Su mandamiento es vida eterna. Si nosotros guardamos sus mandamientos, podemos decir, tengo vida eterna. Estoy guardando los mandamientos y tengo vida eterna. En el Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios como Samuel, David, Elías, etcétera, fueron salvos
llegaron al seno de Abraham. Y llegaron al seno de Abraham por medio de cumplir mandamientos. Ellos cumplieron los mandamientos morales. Y si fracasaron en cumplir algún mandamiento, presentaron un sacrificio y pidieron perdón al Señor. Y Dios los perdonó. Ellos murieron en gracia de Dios. Murieron obedeciendo mandamientos. Porque toda persona que desobedeció mandamientos en el antiguo pacto, ellos morían y iban al infierno. Es más, el adúltero era apedreado. El adúltero que desobedecía el mandamiento era apedreado. La bruja que desobedecía el mandamiento de no hacer brujería era apedreada. Entonces tenemos que todos estos grandes hombres del antiguo pacto, guardando mandamientos, llegaron al seno de Abraham. Un lugar de salvación, un lugar donde había agua, donde había luz, donde había belleza, donde había seguridad. El seno de Abraham, donde Lázaro llegó. Y él estaba con vestidura blanca y el rico lo vio salvo, lo vio saciado. Y dijo, permite que Lázaro moje la punta de su dedo en agua. Porque Lázaro estaba bajo el pacto de la ley. Y obedeciendo mandamientos, él llegó a la presencia de Dios. Aunque Lázaro era pobre, llegó a la presencia de Dios salvo. Y es lo mismo hoy. Seguimos en la misma doctrina bíblica que Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, Santiago lo dijo, Juan lo dijo. El guardar la palabra de Dios, el guardar el evangelio, es lo que nos trae vida eterna. Es exactamente lo que nos conduce a la vida eterna. Que nosotros guardemos sus mandamientos, su palabra. Él ha dicho, orad sin cesar. A medida que nosotros guardamos ese mandamiento, el Espíritu Santo se derrama sobre cada creyente que obedece el mandamiento. Cuando nosotros obedecemos el mandamiento de estar siempre gozosos, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros y nos hace morada con el Padre y el Hijo. Cuando la palabra dice que el Padre y el Hijo entran a hacer morada con nosotros, lo que está diciendo es el Espíritu Santo entra a ser morada. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo. Entonces ahí tenemos algo muy claro. Primero guardo mandamientos, después el Espíritu Santo fluye hacia mí. Muchas veces dentro de las iglesias cristianas hemos caído de casi a la persona a que reciba a Cristo. Y lo hacemos que repita la oración cuando la persona todavía está violando los mandamientos, cuando la persona todavía está sin guardar su palabra. Y la persona repite, Señor Jesucristo, entra en mi corazón, te acepto como Salvador, amén. Según la Biblia, esa oración no causa ningún efecto salvador. Porque para que Jesús entre, lo cual significa que el Espíritu Santo va a entrar en mí. Cuando Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. El que entra es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no entra hasta que usted no guarde mandamientos. Una simple oración no va a producir en nosotros que vivamos en la gracia. Vivir en la gracia es guardar los mandamientos para que el Espíritu Santo fluya. Según dice Juan 14, 23. Quiero que lo leas, lo revises bien y lo releas. Juan 14, 23 dice lo que Pablo dijo también en Romanos 6, que para poder nacer de nuevo hay que morir al pecado. Si la persona no muere al pecado, nunca va a nacer de lo alto. Yo muero al pecado y nazco a la vida de Dios. Y muero al pecado significa obedezco los mandamientos.
dejo la práctica del pecado y es entonces cuando el Espíritu Santo puede fluir dentro de mí. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 17. Nos dice la Biblia: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Contra quién fue el dragón a hacer guerra? El dragón fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Si usted guarda los mandamientos de Dios, usted es un hijo de Dios. No hay otra forma. No es simplemente un hijo de Dios aquel que se pone el título hijo de Dios y lo confiesa con su boca: soy hijo de Dios, ya lo soy. No basta confesarlo. Hay que confesarlo, pero no basta confesarlo. Hay que guardar los mandamientos. Apocalipsis 14, 12. Y Apocalipsis es el libro escrito más tardío, 70 años después de Cristo fue escrito Apocalipsis. Y aún Juan está con la terquedad de decir que hay que guardar mandamientos bajo la gracia. El libro de Apocalipsis fue escrito bajo la gracia. Ya Jesús había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Fue escrito bajo la gracia y se nos pide guardar mandamientos. Apocalipsis 14, 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjese que está diciendo los que guardan la fe de Jesús y guardan los mandamientos. No es solo guardar fe. No es solo decir ya tengo fe y el Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo no fluye solo con fe. Hay que guardar mandamientos y tener fe en Jesús. Eso fue todo por hoy. Que Dios te bendiga e ilumine tu camino. Amén.